Muy bien, amados hermanos, la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en sus corazones. Muy bien, quien habla con todos ustedes en esta tarde, en este momento, es su hermano en Cristo, Pastor Roque González Narváez. Primeramente, para agradecer a todos los hermanos que los diferentes países, en los diferentes continentes, siempre están atentos ahí para apoyarnos con su presencia, escuchando los mensajes, los testimonios, liberaciones que a través de las canales, glorias a Dios, del internet podemos llevar hasta su país, hasta la ciudad, el hogar, la provincia donde ustedes están morando. Y primeramente agradecer a Dios, más luego a ustedes por su amable sintonía. Queremos ya anunciar también, glorias a Dios, los horarios que tenemos en la iglesia. Gloria a Dios, Dios es amor de su Gaitana, donde tenemos culto todos los días, prácticamente es 8 de la mañana y 6 de la tarde. El domingo es un domingo especial, donde aguardamos por todos ustedes, un domingo donde anhelamos, glorias a Dios, poder recibir a muchas personas cada domingo en los dos horarios. Por eso tenemos dos horarios: 6:30 de la mañana ya la iglesia está abierta hasta las 10, y luego a las 10 una segunda concentración hasta el mediodía. La dirección es muy importante. Estamos ubicados en la carrera 125, número 132B15. Ahí en Gaitana se encuentra la iglesia Dios es Amor, la cual hoy en día viene siendo el epicentro de los grandes milagros, epicentro de las grandes sanidades que Dios viene operando, como en tiempos pasados, como el Señor lo hizo cuando estaba de cuerpo presente aquí en la tierra, lo está haciendo hoy, ausente en cuerpo, más presente en espíritu. Se sigue moviendo de la misma manera, dando bendición a todos los que se acercan a Él. Por eso quiero invitarle ya en este momento a compartir la palabra que Dios nos ha dado esta tarde, para compartir con todos ustedes una importante parábola de lo que se basa verdaderamente la vida del hombre que ha creído en Dios. Entonces, por eso, glorias a Dios, dice en el libro de San Lucas 12, versículo 13, el rico insensato. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Regocíjate, come y bebe, y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bien, la palabra que Dios nos habla en esta tarde, en este momento, nos da a entender, glorias a Dios, claramente, que la avaricia delante de Dios es muy mala. Y el Señor pone como ejemplo, glorias a Dios, a través de la palabra, la vida de un hombre rico. ¿Y por qué el Señor da esta parábola? Había una gran multitud de gente aquel día,
escuchando los sermones, escuchando la palabra, como él solía dar a multitudes de personas. Pero de pronto, dice la Biblia, alguien se le acerca para decirle: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el Señor le dice: hombre, ¿quién me ha puesto en medio de vosotros como juez o partidor de bienes? Bien, le dice: pues la riqueza de un hombre no consiste en los bienes que posee. Y les refirió inmediatamente una parábola, diciéndole claramente a ellos a través de esta enseñanza. Dice: un hombre rico había cosechado muchos bienes, y no teniendo dónde guardar sus frutos, comenzó a pensar dentro de sí mismo: ¿qué haré? Pues han aumentado mis bienes y mis frutos, y no hay dónde guardarlos. Y él mismo pensó: ya sé lo que haré. Derribaré los graneros y los haré muy grandes, y allí guardaré los frutos, y todos mis bienes estarán ahí seguros. Pero también dice que este rico añadió diciendo: claramente, alma mía, alégrate, regocíjate, come y bebe, porque tienes para toda tu vida. Pero inmediatamente dice la palabra que Dios habló claramente a la multitud diciendo que en aquel momento se oyó una voz que dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Así acontecerá a esta mala generación, a todos los que hacen tesoros para el mundo y no son ricos para con Dios. Está escrito, amados hermanos, en la palabra, que la riqueza del impío es pobreza para ellos, pero la pobreza de una persona que sirve a Dios, de una persona humilde, se torna en una gran riqueza. Por eso dijo: de mí te aconsejo que compres oro refinado en juego, para que seas rico en vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por eso está escrito en el libro de Apocalipsis 3:11, donde la gente dice, o los ricos decían: tengo riquezas en abundancia y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor dijo: no saben que son ciegos, desnudos y miserables, que no tienen nada. Por eso dijo: de mí te aconsejo que seas rico en vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Error número 1 del rico, según esta parábola. Este rico había logrado acumular riquezas, demasiadas riquezas, y se preocupaba por cada día hacerse más rico, más poderoso. Y esto en la Biblia se llama avaricia. Y la avaricia no proviene de Dios. Y por eso este hombre se desvió del camino para hacer cosas no agradables delante de Dios. El error primero fue acumular riqueza. El acumular riquezas al fin de los años o el tiempo viene a representar la mayor pobreza en la vida de una persona. Ahora, segundo error de este rico que la Biblia menciona, el rico insensato, es creer que el alma se mantenía tal vez de trigo o de cebada o de cosas materiales, no sabiendo el rico que el alma no se alimenta de cosas perecederas. Recordamos cuando Jesús hizo ese gran milagro allá en el campo, cuando dio a aquellos más de 5,000 varones aquel pan, aquellos pescados, en el cual el Señor hizo un gran milagro al multiplicar a través de la oración
aquellos 5 panes que había y 2 peces, y dio a una gran multitud, más de 5,000 hombres que comieron y se saciaron, de lo cual sobraron 12 canastas llenas. Fue un milagro de multiplicación que asombró al pueblo. Pero cuando el Señor se aparta de aquel lugar, toma una barca solo, deja a los discípulos y se va solo al otro lado del mar para estar a solas, para orar y tener una comunión a solas con su Padre. Pero ¿qué pasa cuando el Señor llega allí? Acontece que la gente ya estaba, antes que Él llegara, ya estaban allí. Ellos llegan primero. Y ellos de pronto le dicen al Señor: Señor, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús dice para ellos: de cierto os digo, que me buscáis, no porque mi palabra halló cabida en vosotros, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y les dio una palabra muy sabia, una palabra poderosa, la cual el Señor les dijo: no trabajen tanto por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. Entonces ellos le dicen: Señor, danos siempre ese pan. Porque ellos querían tomar al Señor como fuente de ganancia, querían tomar al Señor a hacerlo su gobernante, pero de una manera interesada. Con Él no vamos a tener que madrugar, que trabajar, porque vamos a tener garantizado el alimento, la comida. Pero a eso el Señor les dice: no trabajen tanto por el pan que perece, sino por aquel que para vida eterna permanece. Y ellos dicen: Señor, danos siempre ese pan. Y luego ellos dicen: Dios nos dio el maná en el campo a través de Moisés. Y Jesús les dijo: Moisés les dio a comer el maná, pero todos los que comieron maná perecieron, murieron en el desierto. Pero que come el pan que yo doy, no morirán eternamente. ¿Pueden creer esto? Y ellos entonces hablaron claramente diciendo al Señor: Señor, creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban tal vez cometiendo errores, pensando también que tal vez teniendo comida y teniendo abrigo, está todo tal vez concluido y todo está tal vez tranquilo y garantizado, pero no es así. Una cosa es la comida que perece y otra muy diferente es la que para vida eterna permanece, que es lo que Jesús hizo al poner allí en la mesa, en la cena, un pan que representaba su cuerpo y una copa, la cual representaba el cáliz de su sangre. Por eso claramente el Señor advierte y dice: el que come mi carne tiene vida en mí, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, una palabra tremenda la que Dios nos da en esta hora y nos enseña cómo Cristo, cuando estuvo en el desierto, a más de 40 días en ayuno, sin probar alimentos, sin beber agua, cuando Él termina ese ayuno, tal vez el ayuno más largo que una persona haya hecho en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, solamente 2 personas conocemos bíblicamente que tuvieron esa capacidad espiritual para poder soportar 40 días de ayuno. Moisés, como dice la Biblia, cuando entró al monte Sinaí, cuando delante de la presencia de Dios sostenía las tablas de los 10 mandamientos, donde dice la palabra que él estuvo 40 días allí, 40 noches en el monte Sinaí. Igual manera Jesús luego, muchos años después, Jesús se ve prácticamente en la misma situación. Una vez, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu para ser probado en el desierto, a un lugar donde él no podía proveerse de comida, donde no había agua. Es decir, tenía que pasar la prueba.
Pero Jesús logra pasar esa prueba, logra vencer el enemigo en ese momento. Pero cuando Él sale, después de haber cumplido los 40 días de ayuno, la palabra dice, el tentador vino a Él. Y el tentador, sabiendo en ese momento cuál era la parte más débil, qué era lo que tal vez más el cuerpo en ese momento precisaba, porque la Biblia dice que cuando el cuerpo se torna débil, el espíritu se torna fuerte. Y por eso el enemigo le miró la debilidad de la carne, la debilidad que había en ese momento en su cuerpo. Tal vez el hambre, la sed, que en ese momento le agobiaba, era el lado débil del maestro, el cual el enemigo quería usarlo. Y por eso le dice claramente, si eres verdaderamente hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Claro que Jesús podía hacerlo. Dios tiene el control de todo. Él podía hacerlo, pero al hacerlo estaba cayendo en la tentación del enemigo. Y por eso podemos decir que el ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado por el diablo y no le fue contado como pecado. Mas la tentación no es pecado. Cuando permitimos que la tentación se materialice, se cumpla en nuestra vida, cualquier cosa que sea, ahí sí hay falla y hay pecado delante de Dios. Pero el ser tentado no es pecado, ni es motivo para una persona creer que le ha fallado a Dios. Cristo claramente por la palabra le dice también, basado en la Escritura, está escrito en la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se da por vencido. Siempre va a estar ahí buscando la ocasión, esperando el momento. Pues la Biblia dice que en aquel día la segunda tentación, ¿cuál fue? Llevarlo al pináculo de la iglesia, al templo, a la parte más alta. Y le dijo, Señor, échate abajo, porque está escrito en la palabra. Él enviará a los ángeles que vayan delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra y no caigas. Eso está escrito en la palabra. Y vemos cómo el enemigo usa la palabra para poder enfrentarnos. Y por eso es necesario tener conocimiento de la Escritura. Por lo cual Jesús también le dice, está escrito en la palabra también, no tentarás al Señor tu Dios. Y fue llevado una tercera vez, dice la Biblia, y lo llevó a las montañas más altas que había. Y le mostró los reinos del cielo. Y allí le dijo, mira, todos esos reinos son míos y me pertenecen. Cuando es mentira. Porque la Biblia que nos dice, la tierra y su plenitud es de Dios. Toda la tierra y su plenitud es de Dios. Todo lo que existe, lo creado, lo visible, lo invisible, proviene de Dios y es de Dios.